Gracias. Bueno, muy buenas noches. Es un gusto estar una vez más con ustedes en este espacio de mujeres que transforman. Hoy tenemos también unas invitadas muy especiales, Ana Lady Erazo Ruiz, Yela King, y también estará con nosotros Marcela Llano. Empezaremos esta entrevista con Ana Lady Erazo, quien es politóloga de la Universidad del Valle, magíster en estudios urbanos de la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales Flaxo, Ecuador. Actualmente estudia en la especialización en gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP. Es dirigente de Ciudad en Movimiento, defensora de derechos humanos y ambientales y concejala de Cali. Bienvenida, Ana Lady. Un gran gusto que nos estés acompañando. No, magistrado, un gusto para mí también estar aquí con ustedes, con Yela y con todas las personas que nos van a acompañar en este espacio de Círculos de Solidaridad. Gracias de verdad por abrir estos espacios para contarles un poco lo que estamos viviendo en nuestra ciudad y bueno, para mirar cómo tejemos con una Colombia distinta, y gracias por la invitación. Bueno, Ana, para empezar, ¿cómo te involucraste en la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente? Bueno, soy hija egresada de la Universidad del Valle y siempre le he contado a la gente que la Universidad del Valle cambió mi vida porque ingresé para formarme en una profesión, pero terminé pues formada en una cantidad de criterios y de ideas, sobre todo humanas, de consolidar un país distinto. Cuando estaba en la universidad, justo cuando ya me iba a graduar, se da toda esta coyuntura de la MANIC, de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, y pues estuve en el movimiento estudiantil, posteriormente conectada mucho con los temas de la comunicación alternativa y popular. Luego hice mi maestría y me conecté mucho con los temas de ciudad, y en el marco pues de este caminar de los movimientos sociales, pues constituimos el Congreso de los Pueblos, que es un movimiento social nacional. Y bueno, actualmente nos encontramos construyendo un proceso muy bonito que se llama Ciudad en Movimiento, que tiene que ver con consolidar ciudades para la vida digna, en donde nos articulamos diversas mujeres, jóvenes, estudiantes, líderes barriales, que estamos tratando de consolidar otras formas de ordenamiento de la ciudad que estén más conectadas con los derechos de las personas, con el derecho a la ciudad y con los derechos ambientales y del agua sobre todo. Entonces, esta conexión, pues decidimos no solamente ser parte del movimiento social, sino que también entendíamos que para poder cumplir como con esas expectativas necesitábamos conectarnos también con las luchas en la disputa institucional, y un poco bebiendo de estas experiencias de Bolivia, en donde se conectan los movimientos sociales con movimientos políticos, decidimos hacer el ejercicio al Consejo de Cali, y bueno, aquí estamos tratando de consolidar una Cali para la vida digna, desde la movilización social en la calle y desde el Consejo de Cali, bajo un lema que tenemos desde nuestro proceso que se llama Un pie en la institución y miles en la movilización. Bueno, justamente la movilización en Cali, el estallido social, la protesta ciudadana, los jóvenes de la primera línea, el protagonismo que ha tenido pues estos niveles de resistencia sin precedentes en el país. Y Ana, desde el 28 de abril, Cali ha colocado la cifra más alta de jóvenes asesinados, mutilados en sus ojos, torturados, desaparecidos. Bueno, hay muchos ingredientes que han estado mediando el tema de Cali desde el primer día, con la llegada del comandante del Ejército Nacional,
como comandante él del ESMAD, dando órdenes, luego el ministro de la Defensa, luego el presidente de la República, y las actuaciones del alcalde, que ahora lo llaman a dar declaraciones a la Fiscalía General de la Nación. Han sido más de 2 meses muy, muy complejos, muy difíciles, pero Cali está hoy en el corazón de muchas personas, no solamente en Colombia, sino en el exterior, por esa inmensa capacidad de resistencia, y allí está también ese monumento a la resistencia que pretendían y pretenden derrumbarlo. Si la ciudadanía, si el movimiento social de Cali llega a permitirlo. Pero háblenos de cómo has vivido toda esta experiencia desde el 28 de abril, Ana. Bueno, yo creo que es importante comentarle a todas las personas que Cali se convierte en el epicentro de las resistencias con una historia que tiene que ver con todos los conflictos sociales y económicos que hemos tenido en la ciudad. Voy a poner así rápidamente el contexto de por qué Cali pues hoy conecta con esos 21 puntos de resistencia. Y bueno, Cali es una ciudad que desde la década de los 90, a finales de la década de los 90, viene perdiendo su vocación económica, que estaba muy enfocada al tema industrial, y se empieza a consolidar en este modelo que le llaman la sucursal del cielo, ¿cierto? Entonces, la sucursal del cielo es esa ciudad que empieza a consolidarse más desde los grandes proyectos urbanos, desde los planes de renovación urbana, que empieza a darle una nueva vocación económica a la ciudad, que tiene que ver sobre todo con la vocación de servicios. Cali es la ciudad más importante del suroccidente, que conecta más con el puerto de Buenaventura, que es uno de los puertos más importantes del país, y su vocación es eso, lo logístico, lo turístico, y ese modelo pues se venía actualizando sobre todo en el tema de los gastrobares, con el enfoque de la salsa, con el enfoque del Festival de Petronio Álvarez, y este modelo que venía recién en desarrollo, no con unos grandes desarrollos, pero sí que generaba medianamente unos empleos, pues se ve truncado con el tema pues de la pandemia. Entonces nuestra ciudad pierde más de 200.000 empleos y en el marco de la pandemia, pues además de la pandemia se vienen tomando decisiones que iban en contravía de lo que necesitaba la ciudad por parte del alcalde Jorge Iván. Esto de alguna manera articulado a ya algunos grandes avances que venía teniendo la ciudadanía en términos políticos. En Cali gana el sí, en Cali gana Gustavo Petro, en Cali gana el Instituto Anticorrupción, y Cali se movilizó de manera masiva el 21 de noviembre, que es cuando nosotros creemos se empieza a gestar este movimiento y que además también se ve truncado con la pandemia. Y bueno, a pesar de que se ha puesto a esta situación de la pandemia y el confinamiento, pues en el 2021 lo que decimos es vamos a salir a las calles a darle un no a esa reforma tributaria, pero ese no a la reforma tributaria se conecta con las demás necesidades que tenía Cali y se conecta también obviamente con una situación de un grito desesperado por los y las jóvenes que se encuentran en los puntos de resistencia. El 28 de abril fue un día apoteósico para nuestra ciudad. Nunca habíamos visto semejante movilización y yo creo que la respuesta que le da la ciudadanía al 28 de abril es lo que hace que de alguna manera la juventud decida quedarse en 21 puntos de resistencia. Y entonces hay que entenderlo desde ese lugar. El estallido social, que nosotros posteriormente decimos, pues no es más allá del paro organizado, del paro de los movimientos, sino de unos jóvenes que habían venido siendo afectados por... El micrófono lo silenció el gato. Ok, ya. Todo este modelo que vemos que fue afectado, pues obviamente se conecta con los 21 puntos de resistencia. Cuando nosotros hacemos la matriz de los puntos en donde se habían perdido mayor número de empleos, en donde los jóvenes, hombres y mujeres, no tienen ni acceso a la educación, ni acceso al trabajo, pues obviamente conecta con esos puntos en donde vemos que el Estado ha olvidado.
Y yo creo que es ahí donde uno empieza a comprender que efectivamente la ciudad que se venía construyendo en términos de embellecimiento, pues es una ciudad que no brinda las garantías para la juventud. Sumado a esto, pues también se da una arremetida muy fuerte por parte del gobierno nacional en términos de fuerza pública. Yo creo que aquí hay que decirlo también, Jorge Iván le abre las puertas a la fuerza pública con la llegada de Zapatero, con la llegada del ministro Molano, y pues se da una cantidad de vulneración de derechos humanos que nosotros consideramos un laboratorio de cese de la protesta social, pero que no pudo obtener los resultados que quería el gobierno nacional mediante la asistencia militar. Y ahí es donde encontramos una juventud que además de hambrienta, literal, de no tener con qué comer en sus casas, pues también tiene una ilegitimidad contra la fuerza pública y casi que era muy confrontativo porque ya no había una legitimidad frente a la fuerza pública. Era muy doloroso escuchar a la juventud decir que prefería morir en el punto de resistencia que morirse de hambre en la casa, o que estaba en el punto de resistencia porque desde que estaba ahí, pues te podía desayunar, almorzar y cenar. Entonces yo creo que esto hay que entenderlo en toda la complejidad que tiene el momento que estamos viviendo de la crisis social y económica, que además se suma a una crisis de representatividad, una crisis política en la que la juventud empieza a no creerle al alcalde, a no creerle a ningún lugar institucional, y pues se da todo este desarrollo pues, de lo que nosotros llamamos el estallido social. Ahora, con respecto de la Fiscalía, que tiene que ver con lo que, pues el rol que ha cumplido, pues hay que decirlo, nosotros lo insistimos durante el paro nacional, creíamos que no había ninguna institución, ni del gobierno local, ni del gobierno nacional, ni del Ministerio Público, que hoy pudiese brindarnos la garantía de la protesta social. No veíamos que las instituciones pudiesen medianamente garantizar que no se vulneraran los derechos en el marco del estallido social, y por eso habían gritos desesperados a la CIDH, a la comunidad internacional, y yo creo que eso fue lo que generó que de alguna manera se pudiera conectar hacia el exterior la vulneración de derechos humanos, pero no hubo una posición clara por parte del gobierno de Portugal. Yo siento que él quedó como una especie de sándwich, en el que en un inicio, a partir de su discurso contra el vandalismo, legitimó la fuerza pública, y posteriormente quiso como hablar de la vulneración de derechos humanos, y por eso hoy la Fiscalía casi que le persigue a que rinda indagatoria. Pues yo creo que hay que hacer un análisis bien interesante del rol que ha jugado la Fiscalía, que además hay que decirlo también maneja unos supervistas de la vulneración de derechos humanos, del rol que ha jugado la institucionalidad y bueno, los roles que lamentablemente también cumplieron los gobiernos locales, en este caso el gobierno de Jorge Iván, que tampoco brindó garantías a la protesta social y que de alguna manera los primeros días fue casi cómplice de la vulneración de los derechos humanos en esta ciudad. Bueno, Ana, ciertamente ha sido muy complejo el tema también de comprender a un alcalde que ha sido electo con un respaldo popular importante y mediando con una presión del gobierno nacional que muchas veces uno tiene la impresión que le ha pasado por encima. Pero también cómo entender sus esfuerzos de diálogo y si han llegado a alguna parte esos esfuerzos de diálogo con la juventud que está en las calles o no. ¿En qué está eso? Bueno, eso también es como otra experiencia que habría que recopilar de lo que se vivió en Cali, y es que en estos 2 meses, sobre todo en el primer mes, casi que hubo una escuela de nuevos liderazgos, de entender la política, porque los muchachos en los puntos de resistencia lo que pedían era acá prácticamente que renunciara Duque, que renunciara Jorge Iván y que renunciaran todos los gobiernos. Y ahí nos tocó hacer como un ejercicio de, no, venga, ¿qué pasa en una democracia cuando, por ejemplo, renuncia Duque? Y nos tocó hacer todo un ejercicio de entender pues cuáles podían ser los pliegos que se podían construir para poder llegar medianamente a un diálogo. Y de una manera muy rápida, los puntos de resistencia lograron consolidar vocerías, también hay que decirlo, con mucha desconfianza, con muchos problemas de organización, porque pues fue una cosa que no fue organizada, sino que fue espontánea. Y cuando se logra consolidar la URC, que es la Unión de Resistencias Cali, pues ya medianamente se empieza a dialogar con el gobierno local y departamental.
hay que decirlo también, se logra como consolidar un pliego que lo mínimo era el tema de las garantías a la protesta social, porque lamentablemente ya estábamos viviendo allanamientos, ya estábamos viviendo señalamientos. Nosotros creemos que esta medida de la asistencia militar que se brinda desde el gobierno nacional, pues de entrada le dio un carácter de guerra a esta situación que estábamos viviendo en Cali, pues se aplicó mucho la doctrina del enemigo interno, en el que había mucho señalamiento de que quienes estaban en los grupos de resistencia, por ejemplo, era guerrilla. Y lo que se intentó visibilizar desde un momento es que eran jóvenes que de alguna manera no habían tenido la posibilidad y la oportunidad de tener o trabajo o empleo y que estaban en ese ejercicio de exigibilidad. En ese caso, pues se ha podido llegar a acuerdos mínimos, sobre todo en algunos puntos, no hay que decir que en todos, pero la mesa, la Unión de Resistencias Cali, con el diálogo local continúa y esperamos que continúe porque pues no puede pasar esto en vano, necesitamos que se entienda que debe haber un diálogo abierto para reenfocar el plan de desarrollo de la ciudad, para reenfocar los presupuestos y para medianamente focalizar en lo que concierne posterior a este estallido, que tiene que ver uno con el tema de la pandemia, claro que sí, la reactivación económica, y los temas de bienestar social. Creemos que ahí es donde tendríamos que focalizar los esfuerzos de esta Cali, que queda un poco mucho, muy lastimada pues después de este estallido social, pero que pues de alguna manera tenemos también que decirlo que fue una justa movilización, fue una justa presión por parte de la ciudadanía, pues que ya pues no daba más, ¿sí? Y que en ese sentido lamentablemente las calles se han convertido en ese escenario de disputa para poder exigirle a los gobiernos y al Congreso de la República pues las medidas que no han sido escuchadas por otras formas de la democracia. Ana, está el tema también de la forma en que la policía, acompañado o cómplice de hombres de civil armados, lo que se ha denominado el paramilitarismo urbano, que ha renacido en Cali desde el 28 de abril, pues ha cobrado muchas víctimas. En las redes hoy se preguntan cómo es posible que una persona que estuvo disparándole a la manifestación, a los jóvenes, el día en que hubo 13 personas asesinadas en Cali durante la protesta, y habiendo reconocido que efectivamente estuvo armado y habiendo sido filmado y fotografiado, pues está de vacaciones, está gozando de una playa y como si se le hubiese premiado por sus acciones en lugar de estar rindiendo cuentas ante la justicia. ¿Cómo valoran ustedes la participación de estas personas llamadas de blanco, de Ciudad Jardín, de la gente de bien, que decidieron armarse para salir a matar jóvenes caleños? ¿Cómo ven ustedes esa situación? Bueno, eso también ha sido una de las denuncias que se le hizo a la CIDH y que se ha venido haciendo en el marco del control político en la ciudad, porque nosotros sí creemos que hay un modus de acciones para mitigar o para frenar la movilización social. Primero, toda la arremetida de la fuerza pública, posteriormente se retira la fuerza pública y hay días en los que llegan civiles en vehículos o en motos armados disparando a los manifestantes, y ya como hacia el 28 de mayo, bueno, pasa también esta situación de Ciudad Jardín en donde salen las camionetas con sus placas tapadas, con una cantidad de armas de fogueo y armas de fuego que pues dieron el triste saldo de los 13 indígenas que fueron heridos, ¿cierto? Y ya hacia el 28 de mayo, o sea, ya sin ningún pudor, sin nada que tapar, pues se ve a unos hombres de civiles con armas de fuego y al lado la policía, ¿no? Entonces, nosotros hemos solicitado, por ejemplo, desde la CURUL, que se investigue la posible connivencia entre la policía y estos hombres armados que estaban de civil, y que además pues lo decimos sin miedo porque creemos que las cosas hay que decirlas como son y que en este caso en un país que ha sido un país
completamente bañado en sangre, en donde sabemos que existen este tipo de situaciones, pues evidentemente con tácticas paramilitares. Entonces, hemos estado denunciando esta situación, hemos estado diciéndolo en el Consejo de Cali, en todas las instituciones. Ya incluso hay una denuncia ante la Fiscalía por parte de la Secretaría de Seguridad y Justicia frente a esta situación. Y bueno, pues es lamentable que un sindicalista que también sacó su arma de fogueo hoy esté en la cárcel, por ejemplo, y lo estén judicializando, versus otro que además asume en un video que efectivamente salió a disparar con su arma de fogueo y pues evidentemente pasan estas cosas. Entonces, pues yo creo que es descarada la institucionalidad en este caso cuando no se asume de manera justa y equitativa este tipo de acciones. Y yo creo que ahí sí nos toca hacer el ejercicio de visibilizarlo, de hacer las denuncias que dieran lugar, porque sí están utilizando tácticas paramilitares en nuestra ciudad. Además, hay que decirlo también después de esto, magistrado, que ya hay denuncias de nuevos grupos, o sea, de nuevos grupos que se llaman grupos de seguridad y que llama mucho la atención sobre la situación que estamos viviendo hoy en la ciudad, que además ha agudizado un poco más este tema pues de la situación violenta que se vive en la ciudad. Entonces, también nos preocupa que este tipo de situaciones se den porque conocemos las prácticas del uribismo con la seguridad democrática y nos preocupa mucho que esa seguridad democrática que otrora se ofrecía en el campo pueda trasladarse hoy a nuestra ciudad. Entonces, sí estamos tratando como de mirar cómo de alguna manera se puede hacer un ejercicio de denuncia, sobre todo internacional, frente a este tipo de situaciones. Bueno, ciertamente este fenómeno del paramilitarismo urbano pues se ha acompañado de aquellas personas que consideraron que estaban legitimadas y respaldadas por el Estado para salir a atentar contra las personas que participan de las movilizaciones. Pero también pues se ha denunciado que la propia policía ha utilizado policías de civil que han cumplido ese mismo rol, y cuando actúan como civiles disparando también contra manifestantes, también están actuando como paramilitares urbanos. Los unos o los otros ingresan también en ese calificativo. Y lo has mencionado, lo absolutamente inconcebible es que la persecución judicial de la Fiscalía se dirija a aquellos que hacen parte de las movilizaciones, que protestan, y no contra aquellos que desde la institucionalidad o amparados por la institucionalidad han estado también cometiendo, ellos cometiendo graves crímenes cuando han utilizado sus armas contra manifestantes inermes. También quería preguntarte sobre la minga indígena. La minga llegó a Cali, les acompañó unos días, estuvo repartiendo alimentos, pero luego se les trató muy mal. O sea, tuvieron que irse de la ciudad porque lo pidió el alcalde, también porque pues fueron víctimas de este ataque que era un intento de masacrarlos. ¿Cómo valoraste este rol de la minga en la ciudad de Cali? Bueno, pues para nosotros como hijos e hijas del movimiento social, el movimiento indígena siempre ha sido un movimiento que pues ha sido como la vanguardia en la lucha, ¿no? De hecho, muchos de las acciones que vinieron a hacer a nuestra ciudad fue un poco a contarle a esos jóvenes cómo debían resguardar su vida, cómo debían priorizar la vida, que yo creo que eso es muy importante. Lo que decían la minga indígena, o sea, todo el tiempo lo que les decía a los muchachos era, sabemos que estamos defendiendo los derechos, pero necesitamos resguardar la vida, primero la vida, y bueno, también a acompañar los puntos, porque pues era muy real y era muy diciente los videos cuando se emitían por las redes sociales, en las que había mucha fuerza pública con armas no letales, pero que se convirtieron en letales, y pues ellos con piedras, ¿cierto? Y en ese momento todavía no tenían los escudos.
la primera línea todavía no contaba con el tema de los escudos. Entonces, pues digamos que valorábamos con muy buenos ojos que la Minga pudiese acompañar los puntos de resistencia, digamos que fueron unos días de mucho fresquito, por decirlo así. Pero, pues bueno, después de aquel Día de la Madre, creo que fue el 8 de mayo, el 9 de mayo, pues sí lamentamos mucho lo que ocurrió, sobre todo posterior a las palabras del alcalde de la ciudad, que pues sí sentimos que de alguna manera desata esta situación y creemos que pues una decisión sabia por parte de la Minga. Ellos son de poner la vida, en el caso que así fuere, en sus luchas, pero pues tampoco se podían arriesgar de la manera en como se estaban arriesgando en la ciudad cuando se enfrentan con personas civiles armadas. Yo creo que eso es una cosa completamente distinta a lo que ellos también estaban acostumbrados, y pues para la Minga, como nos lo dijeron a nosotros, primero está la vida. Y en ese sentido, pues también estaban sus luchas que debían ir a proteger el Mariniche. Entonces, no, pues muy agradecidas con la Minga siempre, con todo lo que aportaron, con todo lo que enseñaron en tan poco tiempo, y también avergonzados, porque pues obviamente que nuestra ciudad haya hecho lo que haya hecho, sin decir que hayamos sido todos, pero pues que les hubiera pasado eso, pues sí es muy doloroso, ¿no? Es que como en un espacio donde no es su territorio, y bueno, de alguna manera que, pues digamos, no fueran sus luchas, por decirlo así, aunque en última sí terminan siendo luchas de todos y de todas, pues sí era muy doloroso que les recibieran de esa manera. Así que no, solo agradecimientos para la Minga indígena, y bueno, aquí esperándoles siempre en esta ciudad cuando deseen volver, y pues sobre todo aprendiendo de su forma de defender el territorio y de defender sus derechos. Bueno, también, Ana, la represión se ha extendido a los periodistas, a los defensores de derechos humanos. Hemos resaltado el rol que ha cumplido Canal 2 de la mano de José Alberto Tejada, ¿no? Sí, de don Alberto. Quien efectivamente ha hecho un periodismo acompañando las movilizaciones, que ha ayudado a que se comprenda pues la dimensión de la barbarie de lo que ha estado sucediendo en la ciudad de Cali, pero que se ha jugado su propia vida, y la de sus periodistas, sus camarógrafos que lo acompañan muchas veces en medio de abaleo de estos civiles o de la propia policía disparándole a los manifestantes. ¿Cómo valoran este rol de don Alberto en medio de estas circunstancias de represión? Bueno, yo creo que de las cosas bellas y esperanzadoras que vivimos en el paro y en este estallido social fue que se reconociera que los medios masivos, que hoy ya no son tan masivos, pues no cuentan toda la verdad, y que contrario a ello, pues sí existen hombres y mujeres que, como don Alberto, pues vienen haciendo otras formas de periodismo, que vienen haciendo una comunicación más alternativa, que conecta más con lo popular. Y pues bueno, lamentando también que tanto para ellos como para las brigadas de salud que también estuvieron pues ahí firmes en la defensa de la salud de quienes se encontraban en los puntos de resistencia, pues obviamente es muy, muy agradable ver cómo estas nuevas personas entienden lo que está pasando en el territorio y cómo visibilizan lo que está pasando. Yo creo que el rol de don Alberto es una persona que se ganó el corazón de todas las personas en nuestra ciudad. A donde llegaba don Alberto la gente estaba feliz, le aplaudía, le agradecía. Bueno, se lo ganó literalmente a pulso, se lo ganó con su ejercicio y se gana ese lugar en el corazón de los caleños y caleñas en función de su ejercicio. Y bueno, creemos que don Alberto, y a propósito, vamos a hacerle una condecoración desde el Consejo de Cali a él y a Jonathan por su labor en este paro nacional, y esperamos pues tenerlos para mucho rato, porque necesitamos seguir conociendo las realidades de nuestra ciudad, y bueno, a todos los periodistas que también hicieron su importante labor en este paro nacional, en donde todos pusieron, en donde todos trataron pues como de visibilizar y demostrar
la barbarie que estamos viviendo por parte de la fuerza pública y que no quedara en el imaginario este tema que manejan los medios masivos, que ya no son tan masivos, pero que hablan de vandalismo, de que es de lo incendiario y que, bueno, en este caso, pues él mostró que efectivamente los jóvenes y las jóvenes que estaban ahí, pues son personas que son luchadores y luchadoras y que estamos en un ejercicio de exigibilidad de los derechos y que se exige entonces la garantía plena de ese ejercicio de la protesta social. Bueno, muchísimas gracias, Ana Leyde. Volveremos más adelante contigo para concluir este programa ya con tu mensaje de recomendaciones de lo que hay que hacer y de cómo solidarizarse con el movimiento popular en Cali, con las movilizaciones ciudadanas, con los jóvenes que protestan. Ahora, bueno, vamos con Yela King. Yela King se define como activista gorda, lesbofeminista, cantautora de rap, cree en el arte como camino de lucha, resistencia y sanación de las heridas de la guerra y la violencia machista. Es socióloga de formación con trabajo comunitario desde diversas apuestas sociales y de derechos humanos. Bienvenida, Yela, un gran gusto tenerte con nosotros y nosotras esta tarde. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches ya, y de verdad muchas gracias. Para mí es una fortuna, un honor y poder estar en este círculo de solidaridad. Qué genial que muchas personas podamos venir acá, muchas mujeres sobre todo, podamos hacer visibles nuestras voces, nuestras perspectivas y nuestras historias, puesto que la revolución, la paz, sin la guerra no va, sin la paz, sin las mujeres no va. Así que estamos acá justamente para aportar un poco a estos diálogos, a estas perspectivas, a estas conversas y sobre todo a incentivar a continuar en esta lucha. Muchas gracias. Nayela, gracias por acompañarnos. ¿Quieres compartir una canción tuya con nosotros? Vamos a escucharte. Okay. Cansadas de la guerra, gestionamos la paz con nuestras resiliencias. Digna rabia está acá, Yela aquí. Contra la opresión, sumisión y control. Resistimos a la guerra por la verdad, el placer y el amor. Resistimos a la guerra contra el silencio, la violencia y la injusticia. Resistimos a la guerra por la memoria, dignidad, sobrevivencia. Resistimos a la guerra. Sangre guerrera, femenina, clandestina, campesina, citadina. Las desaparecidas riegan nuestra tierra. El dolor la alimenta, expande las raíces, sembrando rebeldías. Complicidad, parcería, movimiento. Vamos adentro con empeño. Me fluye desde el centro, me roba el aliento. Nos hacemos hermanas, todas en juntanza. Resistencia antipatriarcal. Por papá que la guerra se comió. Resistimos a la guerra. Con 3 tiros la muerte se lo llevó. Resistimos a la guerra por la amiga que el machista la violó. Resistimos a la guerra por las lideresas que este estado asesinó. Resistimos a la guerra. Rompemos el silencio con arte feminista. Miramos al sol, no se cierran nuestras vistas. Sin miedo, corriendo, hablando, sanando. Todas somos brujas, todas complotando. Bueno, resistimos a la guerra, Yela. Así es. ¿Cuánto llevas cantando, componiendo tus canciones? Yo llevo hace aproximadamente 5 años haciendo rap feminista. Siempre me ha gustado mucho el arte, la música. Había estado en un grupo de música andina en la universidad. De música andina y latinoamericana, y digamos que en el camino feminista también me fui encontrando con la pregunta de música que represente también lo que creemos, lo que pensamos las mujeres y también las convicciones políticas que tenía, y empecé a acercarme mucho al rap, y en esas que empiezo yo a interpretar canciones de rap de algunas raperas que me gustaban.
son mis mismas hermanas, mis mismas compañeras que empiezan a decir, pero lo haces bien, pero entonces ahora hagamos arengas. Fue surgiendo una cosa a la otra en medio de la lucha feminista también y de la manada de mujeres que me ha acompañado a lo largo de estos años, y de un momento a otro prácticamente me vi siendo subida a la tarima por mis mismas compañeras y muy motivada, incentivada e inspirada a escribir canciones, a hacer rap, y hace aproximadamente 5 años vengo haciéndolo. ¿Eres socióloga de qué universidad? Yo soy socióloga de la Universidad Santo Tomás. Muy bien. Yela, bueno, hablemos de... llevamos más de 2 meses dedicando este programa al paro nacional, en solidaridad con el pueblo que reclama pacíficamente sus derechos en las calles. ¿Cómo has vivido tú este paro nacional? Yo lo he vivido con profunda tristeza, también con mucha esperanza a la transformación, con sentimientos encontrados. Lo viví también en medio de una hospitalización por COVID bastante fuerte que tuve, y luego muchas semanas de querer salir a la calle y estar dependiente del oxígeno. Sin embargo, activando siempre también desde lo que se podía, desde las redes, desde el estar también pendiente y activando con las compañeras, desde la solidaridad y desde la sororidad también entre mujeres, y de poder apañar, dialogar. He estado en varias entrevistas también con emisoras de otros países para visibilizar lo que está pasando en Colombia, para llevar también las cifras reales de las organizaciones que hacen el ejercicio ético investigativo para visibilizar la violencia, la muerte, los abusos sexuales que también atraviesan el paro nacional. Bueno, hablábamos con Ana desde la manera como el gobierno de Cali, de Jorge Iván Ospina, ha tratado la protesta, también el rol de la fuerza pública, del gobierno nacional, del paramilitarismo urbano, de esa represión desaforada, pero también en Bogotá se ha sentido esa represión brutal. Aquí hemos tenido a 2 jovencitas a las que el SMAT le sacó uno de sus ojos, dándonos el testimonio, y lo más impresionante es que siguen en la lucha y siguen en las calles acompañando las movilizaciones. Pero también, Yela, quisiera que nos valoraras el rol de la alcaldía, de una mujer como Claudia López al frente del Distrito Capital. ¿Cómo valoras las respuestas que ella ha dado a esta movilización ciudadana, y también la forma en que el gobierno nacional ha tratado estas protestas en la capital? Ha sido sumamente triste, atroz, fascista. No podría ponerlo en otras palabras. Me hace recordar a las historias como de políticas como Margaret Thatcher y la represión obrera también. Me remonta como tristemente ser mujer, ser lesbiana, no garantiza que no se sea una persona respetuosa de los derechos humanos. Siento que la alcaldía de Bogotá y la alcaldesa ha invisibilizado, negado y además ha atropellado a la legítima protesta que ha habido en la ciudad, lo cual pues nos afecta, no nos representa a muchas mujeres, no me representa a mí ni como mujer, ni como lesbiana, ni a muchas de mis compañeras. Nos parece sumamente decepcionante todo lo que está pasando, sumamente triste e injusto. Ahora reciente también vemos cómo prácticamente el uribismo también le hace guiño, y cómo esto solo pues desangra más a la ciudadanía y las esperanzas que tenemos también por una ciudad de verdad con igualdad de derechos y con libertad de expresión y de protesta. Y estos espacios de diálogo que la alcaldía ha dicho que está desarrollando con los distintos puntos de resistencia, ¿funcionan o no hay
o no hay perspectiva de que eso se materialice de buena manera? Yo creo que mientras que el SMAT siga atropellando a los ciudadanos, no hay diálogo que funcione. Mientras que no cese el SMAT, mientras que siga habiendo heridos, muertos, desaparecidos y abusos sexuales cada día, desafortunadamente no hay que negociar. Creo que, como lo decía Ana, y lo siento un poco acá también, siento que ya muchos jóvenes no sienten que tengan nada que perder, sino que ya van a la lucha porque ya tristemente se sienten despojados de todo, de su derecho a la educación, de su derecho a una vivienda digna, de su derecho al trabajo. Ya, ¿qué más hacer que luchar? Que la única esperanza está depositada en que esto se transforme y se pone el cuerpo allí en la resistencia. Bueno, aquí ha habido un cuestionamiento también sobre el rol del gobierno nacional en Bogotá. ¿Cómo han valorado ustedes las decisiones de Iván Duque? No, pues si el gobierno distrital es triste, pues imagínense el gobierno nacional, toda esta tapada mediática de mantener también la imagen de Iván Duque internacionalmente, de no atender ni siquiera ni respetar los acuerdos de derechos humanos, es bastante triste. O sea, a nivel político, y yo que lo vivo más como desde la organización social popular, desde las organizaciones artísticas, es bien fuerte. Lo que nos queda es visibilizar las situaciones, nos queda seguir saliendo a las calles, seguir activando desde diferentes lugares para contrarrestar todo esto que está sucediendo finalmente. Yela, y sobre las instituciones de control, porque aquí está la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación. ¿Ustedes han sentido algún eco, algún apoyo de alguna entidad del Estado o de ninguna? No, mucho silencio, y por el contrario sentimos que las entidades del Estado lo que hacen es seguir validando al gobierno nacional. Acá lo que funciona, lo que ha servido en estos 2 meses de paro ha sido la organización social, ha sido la organización mixta, feminista también, ha sido toda la solidaridad de un pueblo que genera, que gestiona desde alimentos, desde recursos para poder mantenernos también en el frente, en la lucha. Todas las expresiones culturales que también y artísticas que nos solidarizamos para acompañar, siendo banda sonora, también para hacer arte como una forma de lucha, resistencia, pero también de sanación de las heridas de la guerra y la violencia machista, de cómo desde el arte también activamos y llegamos a aterrizar los discursos políticos, los discursos académicos también en un lenguaje sencillo que lleguen a todas las comunidades, a todos los estratos sociales, de cómo visibilizar y llegar a eso sensible que nos toca como humanidad. Lamentablemente, yo siento que en Colombia el hecho de vivir tantas décadas, tantos años en guerra, hace que la muerte, la violencia esté tan naturalizada que aún hay muchas personas que siguen en silencio, que siguen en miedo, y que este es un momento de romper el silencio, de romper el miedo, de activarnos desde como sociedad, porque como tú preguntas, lamentablemente las instituciones públicas no están respondiendo a lo que legítimamente y a lo que deberían en respuesta a la ciudadanía, que debería hacer su trabajo. Bueno, está en perspectiva el 2022, ¿no? Ustedes han escuchado, pues, Álvaro Uribe Vélez advirtiendo, cuidado con el 2022. Y también uno ve en las redes sociales del uribismo de algunos sectores llamando a dar un golpe de Estado, a impedir que haya un proceso electoral, porque va el principal líder, el líder de la oposición, ganando todas las encuestas. Pero ustedes, ¿cómo viven esa idea de la democracia, de la participación política? ¿Cómo la piensan ustedes? Pues yo hablo más como desde mi perspectiva y quizás de las personas que que a mi lado activamos, pero yo creo que hay multiplicidad.
Creo que hay mucha diversidad, hay personas que están apostando desde diferentes frentes. Creo que ya cada vez las personas están más convencidas, a pesar de todo lo que ha implicado a nivel económico, a nivel de movilidad, etcétera, etcétera, los paros. Creo que muchas personas cada vez igual estamos convencidas de que finalmente la movilización, la protesta, estar ahí en el frente, la denuncia de todo lo que está pasando es supremamente importante, tanto en la calle como también en las redes sociales, en el mundo virtual. Creo que vivir la democracia es en este momento bien fuerte, porque estamos realmente en una dictadura. Queremos es caminar, andar para cuestionar todo esto que está pasando, para ver de qué manera también podemos transformar y podemos activar a tener una calidad de vida mejor, unas posibilidades distintas. Yela, vamos a volver ahora de nuevo contigo, justamente para pensar en las salidas de esta crisis. ¿Cuáles son las posibles salidas de esta crisis? Ana, tú hablabas justamente de la participación en democracia, de tener un pie en la institucionalidad. Te has hecho elegir concejala del distrito de la ciudad de Cali, pero utilizaste algo, una consigna que me causó gran impacto, ¿no? Dijiste algo así como un pie dentro de la institucionalidad y mil pies en las movilizaciones. ¿Cómo vives tú realmente la democracia? ¿Cómo sientes tú la democracia, sobre todo en un espacio institucional tan complejo, tan difícil como el que se sufre, se padece en la ciudad de Cali? Bueno, cuando nosotros decimos con un pie en la institución y miles en la movilización, es porque entendemos que la democracia tiene que ser tan abierta y de tanta participación, que debe entender tanto la democracia representativa en los espacios institucionales como las garantías plenas de la movilización social y las garantías a la protesta, ¿cierto? Últimamente hemos venido preguntándonos quiénes son esas personas que están en la institución, que de alguna manera están de espaldas a las peticiones de la ciudadanía, y cómo desde la movilización en la calle se han logrado incluso muchísimo más cosas frente a la garantía plena de los derechos. Y eso no pasa únicamente aquí en Colombia, sino que lo vivimos en Chile, lo vivimos también en algunos casos en Perú, y bueno, en la movilización social que se ha venido dando en otros países de América Latina, que ha presionado más desde ese lugar en la calle, que ha logrado tumbar reformas, que ha logrado presionar, por ejemplo, en el caso de Argentina, los derechos de las mujeres frente al tema de la legalización del aborto. Y bueno, creemos que cuando decimos esa frase de un pie en la institución y miles en las calles, es porque quien está en la institución tiene que recoger las banderas de quienes están en la calle, tiene que llevar a la institucionalidad las peticiones de quien está en la calle. Entonces, incluso sabemos que en este momento la democracia representativa que hoy tenemos, pues es una democracia que lamentablemente cuenta con muy pocas curules de la oposición, cuenta con muy pocas curules de partidos democráticos y alternativos, que estamos en una crisis de representatividad política, y en ese sentido por eso seguimos siendo parte de la movilización social, seguimos presionando desde la movilización social la garantía de esos derechos. También sabemos y reconocemos que en este momento quienes están en esos espacios de representación no acogen lo que hoy pide la ciudadanía en las calles, y creemos entonces que esos espacios mínimos que tenemos en el Consejo, la bancada alternativa que hay en el Congreso de la República, pues hasta ahora no han podido posicionar leyes, no hemos podido posicionar nuestros planes de vida, pero sí medianamente somos micrófonos abiertos para gestionar las denuncias de lo que está aconteciendo en la calle con la movilización. Entonces creo que hacia allá hemos vivido sobre
sobre todo este lugar en el Consejo de Cali. Debo decir que no ha sido fácil. Yo creo que el día que se hizo el debate de control político sobre el tema del paro nacional fue uno de los días en los que yo me preguntaba, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí cuando deberíamos estar de nuevo en las calles presionando? Pero creemos también que es importante que esos espacios se sigan articulando. Creemos que esos espacios deben ser recuperados por la gente que son líderes de los territorios, que son gente como Yela, que son gente como yo, que estamos en los territorios, que estamos desde otros lugares tratando también de hacer la política. Y por eso creemos, a propósito de la pregunta que le decías ahora, Yela, que necesitamos proteger, seguir en la movilización social, pero que también necesitamos mirar cómo todo esto que se ha venido consolidando en las calles, pues se puede ver representado en las urnas. Lo digo sin miedo, hice parte de la MANE y en la MANE recuerdo mucho que eso era una discusión e incluso decían, había un eslogan de la MANE que decía, nuestros sueños no caben en sus urnas. Yo creo que hoy todo lo contrario, hay que hacer el ejercicio de estar en esos espacios, que necesitamos que haya más personas que permitan, por ejemplo, que se dé una moción de censura a Molano, que necesitamos más personas en el Congreso que puedan decirle sí a los derechos de las mujeres, que puedan decirle sí a los derechos de los campesinos, a los derechos de los afrodescendientes, que podamos recuperar medianamente esa constitución política del 91 y en ese sentido pues creemos que no la vamos a jugar por eso, porque necesitamos seguir consolidando nuestros planes de vida en la calle. Lo que ahora estamos haciendo en los puntos de resistencia es volcar la movilización a la pedagogía electoral, pero también a la construcción de planes que nos permitan consolidar determinados puntos que le podamos decir a los candidatos, vea, esto es lo que usted tiene que hacer en el Congreso de la República y por qué no al presidente de la República decirle esto es lo que usted tiene que hacer en un nuevo gobierno que hoy necesitamos, porque con esto cierro, pues sí me parece pues muy complejo que estemos en la calle todo el tiempo, que estemos exigiendo políticas públicas cuando las políticas públicas se están haciendo en los escenarios institucionales. Entonces, ¿por qué no estar en los escenarios institucionales, que es donde se están haciendo las políticas públicas? Ahí conectamos todo, ahí conectamos estar en la institución, pero continuar en las calles con las miles de personas que tienen que seguir haciendo el ejercicio de exigibilidad de sus derechos. Bueno, Ana, pues muy enriquecedor tu participación, tu lucha, tus ideas. Realmente, como lo he reiterado en este espacio en distintos momentos, pues muchas gracias por existir y muchas gracias por entregar tu vida a justamente las posibilidades de transformación profunda de nuestro país, la transformación profunda de la humanidad. Aquí también con Yela decimos, la transformación profunda de la humanidad tiene rostro de mujer. Y qué bueno que sea de la mano de ustedes. Yela, también para ti, para ir concluyendo tu intervención, ¿cuál crees tú que es la salida de esta crisis? ¿Qué es lo que debe hacerse? Yo creo que sí, como dice Ana, hay que participar. Yo sé que hay mucha desesperanza justamente por todo lo que ha pasado en los últimos años y lo que está pasando ahora, pero claro que hay personas ahí poniendo también el cuerpo en la institucionalidad y haciendo resistencia para que este avance de la ultraderecha y este avance del fascismo no se dé. Creo que hace falta más voces allí, hace falta seguir insistiendo, hace falta poder volver a confiar en que un voto sí tiene sentido, sí vale, sí lo logra, que es lo que nos ha pasado mucho y también a muchas personas de mi generación, que nos vemos como con mucha desconfianza ante las urnas, como que ya hay un sinsentido porque no sabemos qué es que esto pueda ser distinto, pero sin embargo sí hay activación, sí hay calles, sí hay movilizaciones porque hay esperanza y pues hay que aprovechar, utilizar las herramientas que podamos en este momento para poder transformar toda esta situación, para poder exigir los derechos, para poder seguir allí a pesar de la injusticia, a pesar de la disparidad en el momento de administrar justicia, como hablábamos ahorita de lo que significa que una persona, como pasa mucho en Cali, personas blancas que salen con armas, personas que
que tienen mucho dinero, camionetas, armados hasta los dientes, salen y le disparan a la gente y antes son entrevistados en emisoras masivas donde prácticamente les celebran lo que hacen, les preguntan, les reconocen como personas, mientras que a las personas que están en oposición a este gobierno, en oposición a toda la situación y realidad del país, la administración de justicia es distinta, es súper punitiva, es dura, se aplica toda, entonces toca seguir en la lucha, toca seguir conociendo, indagando, siendo más críticas y críticos en conocer mejor también las y los candidatos en temas de política y seguir avanzando. Un poco desde allí, la verdad, para mí también el lugar como político es realmente el arte del activismo. Para mí es desde otro lugar distinto también donde activamos. Yo creo que cada uno, cada una, como defensores de derechos humanos y desde nuestros oficios, tenemos la posibilidad de hacer un cambio, de aportar. Y creo que el arte para mí es fundamental. El arte es la fuente de la esperanza, pero también el arte en este momento y en todo lo que pasa en el país es una forma, un camino de hacer memoria y hacer memoria de lo que está sucediendo en este momento, de lo que va pasando, de las apuestas que se tienen, también es una manera de ir haciéndonos justicia a la vida que tenemos, a la vida que podemos soñar y ir poco a poco materializando esos sueños. Bueno, muchísimas gracias, Yela. Es con lo que tú haces en tu vida, ¿no? El amor que colocas en tus canciones, en tu música, el activismo, otra manera de contribuir a generar conciencia y a transformar esta cultura patriarcal violenta. Yo quisiera compartir. Recientemente he podido volver a cantar. Aún tengo mis pulmones un poquito resentidos, pero quisiera cantar un trozo de una canción que compuse hace un tiempo, justamente en momentos de movilización. Espero no quedarme sin aire. Pero es un trocito y sobre todo es una invitación para todas las personas que nos están escuchando. Entonces esto dice así. Dice: paro, rebelión, quilombo, presos, represión, muerte, desaparición, paz, 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 paz. No la encuentro. ¿Dónde está? Bajo la almohada, en un papel, discurso bonito, proteste pasito ante la injusticia, solo ve el partido. En la mirada, memoria negada, desesperanzada, repite la historia, cambio de nada, espera sentada, come callada mientras que la guerra devora su alma. Sangre conjurada que hierve, que canta, le grita a la tierra, defiéndete y anda, palpita, conecta, despierta, despierta, que la paz sin ti está incompleta, despierta, que este territorio no está en venta, despierta, que la paz sin ti está incompleta, despierta, despierta. Despierta. Muy bien, Yela, muchísimas gracias, excelente, excelente. Está curadísima. Gracias. Bueno, y concluimos este programa con la participación de Marcela Llano, quien nos va a hablar de dos mujeres extraordinarias que están detrás de toda la reivindicación también de la lucha internacional por los derechos de la población LGTBIQ+. Marcela, cuéntanos de ellas. Buenas noches, magistrado, Ana, Yela, y por supuesto a todos y a todas quienes hoy nos ven en este nuevo conversatorio de Mujer que Transforma. Bueno, como lo decía el magistrado, hoy, pues a pocos días del orgullo LGBTIQ+, queremos recuperar la memoria de Marsha Johnson y de Silvia Rivera, dos de las participantes en los disturbios de Stonewall del 28 de junio de 1969, que dieron lugar a la conmemoración de este día. Marsha fue una drag queen afroamericana y Silvia fue una mujer translatina puertorriqueña. Ambas eran trabajadoras sexuales y fueron potenciadoras de ese movimiento, al que criticaron en numerosas ocasiones por excluir a aquellas personas que no encajaban en la norma, es decir, a las trans, los gays en la cárcel, les drags, las trabajadoras y trabajadores sexuales, a las personas sin hogar y a todas las disidencias sexuales frecuentemente ignorados, pero que jugaron un papel decisivo en los disturbios que se conmemoran cada Día del Orgullo desde hace 51 años. Pues como expresó años más tarde la misma Silvia, no le quitamos nada a nadie, no teníamos nada que perder.
Bueno, el bar Stonewall Inn fue un pub ubicado en el Greenwich Village, una de las zonas en las que se movía la comunidad LGBTI en Nueva York. Este lugar era por aquella época uno de los pocos sitios en los que las personas que no encajaban en la norma podían estar y ser, en un momento de enorme persecución y hostigamiento hacia los homosexuales y transexuales. Las redadas de la brigada policial, llamada literalmente Escuadrón de la Moral, eran muy habituales en el local, pero ese 28 de junio todo fue muy distinto. Obviamente cansados del hostigamiento continuo, ese día algunos clientes decidieron no mostrar sus identificaciones y las mujeres trans se resistieron a ser inspeccionadas. Otros asistentes se unieron a esta oposición y de un momento a otro todo se transformó en un tropel grandísimo. Un grupo de policías fue acorralado en el interior del lugar, mientras que en la puerta del bar se acercaron cerca de 150 personas que estallaron de rabia luego de que un policía agrediera brutalmente a una mujer lesbiana que había sido detenida y que solicitaba que sus esposas no estuvieran tan ajustadas. Algunos se abalanzaron contra el edificio para romper las ventanas del bar y otros intentaron volcar una patrulla. Cuando terminó este enfrentamiento, fueron detenidas 13 personas y varios civiles y agentes de policía resultaron heridos. El hecho no pasó desapercibido y durante los días siguientes varios grupos de personas se manifestaron contra lo que sucedió y las acciones también terminaron en conflictos con la policía. Entonces fue así como junio comenzó a ser reconocido como el mes del orgullo, en conmemoración no de un acto violento y pues opresivo, sino de un levantamiento y un acto de resistencia que marcó un antes y un después en la visibilización y la lucha por los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Bueno, el relato del Stonewall ha sido pasado como una revuelta masculina, gay y blanca. Sin embargo, muchas de las que participaron eran como Marsha y Silvia, trans, racializadas, negras e hispanas. Y pues este olvido se debe a un doble factor fundamental. Por un lado, la supremacía blanca y por otro, la supremacía masculina. Marsha y Silvia participaron en las manifestaciones del orgullo que comenzaron a celebrarse a partir de 1970, pero su discurso siempre fue muy crítico contra la comunidad LGBTI, a la que Silvia llamó un club blanco y de clase media. Desde su posición disidente, ambas consideraron siempre que el movimiento estaba dejando atrás a aquellos que no se ajustaban a la norma, de lo que la sociedad pues consideraba como mínimamente aceptable. Ninguna de las dos estaba dispuesta a dar su brazo a torcer y su posición radical hizo que fueran a menudo marginadas y ninguneadas en el propio movimiento. Sin embargo, no se quedaron sin señalar. Juntas fundaron posteriormente STAR, que por sus siglas en inglés es algo así como Acción Travesti Revolucionaria Callejera, con el objetivo de prestar apoyo a las personas LGBTI más excluidas y a las mujeres trans sin hogar. Este apoyo consistía en proveer comida, techo y ropa, y bueno, lo que necesitaran a esta población vulnerable. Todos los gastos que pues, esta acción generaban los pagaban ellas mismas con el trabajo sexual que ejercían en las calles de Nueva York. A lo largo de sus trayectorias como activistas, lucharon también contra la guerra de Vietnam y a favor de los derechos civiles de los afroamericanos y del feminismo. En los últimos años de su vida, Marsha se unió a una organización de ayuda para los enfermos de VIH. Bueno, el cuerpo de Marsha fue encontrado sin vida el 6 de julio de 1992 en el río Hudson, cerca del muelle de West Village. Al momento de su muerte, Marsha tenía 46 años de edad. La policía de Nueva York cerró el caso como suicidio y negó la posibilidad de ver el cuerpo de sus familiares. Silvia, por su parte, pues murió de cáncer de hígado en el 2002. Bueno, y para finalizar esta historia, quiero dejarles con esta frase que pronunció Silvia cuando iniciaron los disturbios de Stonewall. La revolución está aquí, finalmente está aquí. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, también muy emocionante que hayas recogido un testimonio de estas personas también extraordinarias. Y bueno, de eso se trata, de poder construir democracias incluyentes, donde todas las expresiones de la sociedad y en particular aquellas más vulnerables, las que han sido históricamente marginadas, puedan decidir sobre su propio destino. Y desde aquí tenemos ese propósito, contribuir a que cada vez más las mujeres, las jóvenes, como ustedes, se empoderen, justamente para que lleguen a ser poder dentro del escenario público, para que lleguen a transformar la democracia, a transformar el Estado. Y eso se consigue como ustedes lo están haciendo, construyendo arte, cultura, música, pedagogía política, y la convicción profunda de que lo que se está haciendo hay que hacerlo y hay que hacerlo cada vez más con muchas más personas a su alrededor. Pues muchísimas gracias, ha sido un gran gusto tenerlas a ustedes en Mujeres que Transforman. Un gran abrazo. Un abrazo.